¿cómo se ha enfrentado el tema de la violencia de género? Bueno, ese es un tema muy difícil de enfrentar. El Estado tiene una unidad de despatriarcalización. De hecho, hay un viceministerio de descolonización y el viceministerio entonces tiene una dirección de despatriarcalización. Entonces, así como la palabra es un poco difícil de pronunciarla, veo que también las acciones que llevan adelante son difíciles de emprender. O sea, yo no sé si algo se ha hecho más allá de enunciar el tema de la despatriarcalización. Entonces, lo que veo es hay un debate bastante importante pero lo saludable es que el tema del patriarcalismo ha sido en cierta forma asociado con el fenómeno colonial, con el hecho colonial, ¿no? Que el patriarcalismo ha sido impuesto, o si había algún patriarcalismo anterior, ha sido reforzado por el hecho colonial, ¿no? Entonces, que esto debe ser pues combatido, las prácticas, digamos, erradicadas de nuestra sociedad, ¿no? Pero lo que vemos también es que siempre ahora la prensa está reportando violencia contra la mujer, asesinatos, ¿no? Y eso es terrible saber, pero si yo pienso desde el punto de vista indígena es que también los controles, digamos, en la administración de justicia, la resolución de conflictos, pues han ido aflojándose, ¿no? O sea, ya los pueblos no tienen la posibilidad de aplicar sus normas, ¿no? Y las autoridades indígenas cada vez ven aminoradas sus funciones, ¿no? Y esas funciones son más cumplidas por la policía, el sistema judicial. Entonces hay un vacío, ¿no? Cuando hay un sistema entonces indígena en proceso de debilitamiento, y por otro lado hay un Estado que no tiene todavía la capacidad de administrar justicia o resolver conflictos en el espacio territorial donde tenemos presencia, por ejemplo, muy importante de pueblos indígenas, ¿no? Finalmente, con la experiencia en el seminario donde participó, ¿cuál cree que es el paso que debería seguir Chile respecto a las políticas con los pueblos indígenas? No entendí. Que si tiene algún diagnóstico o alguna evaluación con las experiencias que pudo ver de cómo, de lo que está haciendo Chile actualmente con los pueblos indígenas. ¿Cree que vamos bien encaminados, mal encaminados? Yo aprendí una cosa muy importante aquí. Tenemos en la región un país, el Ecuador, donde hay un muy potente movimiento indígena, ¿no? Que ha llevado adelante grandes cambios. Por ejemplo, debemos al movimiento indígena del Ecuador, que ha puesto en el tapete el Estado plurinacional. Eso es básicamente producción intelectual del movimiento indígena, ¿no? O sea, no hay un think tank, una usina de pensamiento ahí del Estado o una agencia extranjera que ha pensado el Estado plurinacional. Es el movimiento indígena, la CONAIE, don Luis Macas, que ponen en la mesa la idea del Estado plurinacional. Pero, ¿sabe? Según el censo, los pueblos indígenas en el Ecuador son apenas el 7%. O sea, yo pienso que es mucho más que eso, ¿no? Cercano, digamos, al 50%, pero en el momento en que se hace la encuesta censal, pues no todos aquellos que son indígenas están en posibilidad de responder. Entonces, pensando en el Ecuador, con ese tan bajo porcentaje censal,
vengo aquí y me entero que el pueblo indígena en Chile constituye el 11%. Entonces, yo creo que lo que esperamos que ese 11% pues también tenga esa capacidad de influir en la política y de definir, porque el movimiento indígena en el Ecuador ha tenido la capacidad de negociar y de influir, de poner su marca a lo que es el Estado plurinacional en el Ecuador. Entonces yo creo que el movimiento indígena en Chile tiene como reto, ¿no? Ir por el mismo camino de construir un Estado distinto al Estado que para nosotros ha sido muy opresivo, ¿no? Entonces construir un Estado plurinacional, pero además sabiéndose que son un 11%. No estamos hablando de una relación entre mayoría y minoría, aquí estamos hablando de un pueblo compacto que representa el 11%, y ahí el pueblo mapuche pues es el mayoritario. Después los otros pueblos son componentes, digamos, menores, tienen una gran importancia, pero el peso está en el pueblo mapuche. Por otro lado, yo creo que la conciencia regional y mundial cada vez está siendo pues cuestionada respecto de lo que ocurre en el sur, ¿no? Tenemos una situación de conflicto preocupante, ¿no? Gentes encarceladas, un proceso de persecución, de criminalización, de judicialización de los dirigentes indígenas, pero a causa de un despojo que no ocurrió hace 500 años, un despojo que yo diría como historiador ocurrió ayer, ocurrió a partir del año 1860. Entonces, pues esas heridas deben sanar, esas heridas deben ser curadas para tener un Chile mucho más democrático de lo que es. Pero yo tengo mucha confianza, como le digo, aquí hay un proceso interesante de aplicación del Convenio 169, como es muy interesante también el desafío de escribir la historia desde la intelectualidad, los historiadores mapuches. Entonces aquello que estaba velado hoy se está develando. Aparece una historia de un proceso colonial no español, sino chileno, ¿no? Entonces esas heridas causadas de manera violenta que han llevado al sufrimiento de un pueblo, y ahí para mí viene el tema de la aplicación de los derechos humanos, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, los 2 pactos internacionales y ahora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Justamente lo que dicen es que todos tenemos derecho a gozar de esos derechos que establecen estos pactos y la Declaración Internacional. O sea, no puede haber una persona, un grupo social, un pueblo que tenga mayores derechos, mayor disfrute que otro. Esa es la base de la democracia y de la búsqueda de la paz que compromete ahora tanto a personas como estados, ¿no?